pasa en principio con nuestro supuesto sobre la evaluación? La evaluación, ustedes saben que se ha desarrollado a lo largo de la historia, pero quiero compartir con ustedes una idea de que algunas de esas prácticas no quedaron en el tiempo, sino que perduran en la actualidad y dejan marcas. Es decir, nosotros fuimos socializados a lo largo de nuestra trayectoria escolar y las formas de socialización en relación a la evaluación ha dejado marcas en lo que sentimos, pensamos, en lo que nos pasa sobre la evaluación. ¿Sí? La siguiente. Los autores que trabajan sobre evaluación dicen que, acá les puse un dibujito, la evaluación comienza en la China de la unificación, allá por el 1500, en la forma de la administración china, y ahí lo que se decía era que se seleccionaba antes de Cristo, a los hombres eruditos y de buenas costumbres. Es decir, los autores actuales están mostrando un hito, ¿no? que es un mito sobre los orígenes, porque tampoco sabemos que fue así, no sabemos, puede haber pasado muchas otras cosas en otros pueblos, pero los autores se ubican ahí, en China. Y en China, como un proceso de selección, por lo tanto hay algo muy importante que nos está trayendo a esto. La evaluación como proceso de selección sigue presente. De hecho, por ejemplo, en China, el ingreso a la universidad está atravesado por un proceso fuerte de selección, donde se le toma un examen en chino mandarín. Ustedes saben que el chino tiene, no es solamente el chino mandarín que nosotros conocemos, que se toma toda China, donde todos tienen que hablar chino mandarín y que los estudiantes no tienen las mismas oportunidades, porque los que no aprendieron chino como lengua materna, tienen que aprenderlo para el examen. Entonces, es un proceso de selección. Fue también pensado como competencia. Si ustedes miran las Olimpiadas, entonces lo tenemos como instancia de control. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, saquen una hoja, como instancia de control sobre nuestros actos? Como lugar que nos ponen a prueba, como lugar del etiquetamiento. Hay investigaciones diversas, Bourdieu, Kaplan, muchos han estudiado sobre estos, como dice el título del texto de Karina Kaplan, que es buenos y malos alumnos, descripciones que predicen. Pero también como un espacio de construcción colectiva, que es lo que esperamos que fuera en este momento. Bien, pasa. Y yo acá puse un dibujito, perdón, Paula, puse un dibujito porque me pareció en la anterior que de alguna manera ahí es una idea de que a veces nosotros este espacio de construcción colectiva es eso donde vamos tratando de ordenar, desenrollar, ¿no? Este ovillo que a veces tenemos en nuestra cabeza y es un otro el que nos ayuda en ese proceso. Bien, ahora sí, Paula, gracias. Perdón por volver para esto. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de esta charla? Es pensar los cambios desde propuestas productivas. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a partir, por ejemplo, en la institución, de nuestro objetivo, de nuestro problema, no de un ideal, y de ese, en relación con ese ideal es que tomo decisiones. Para tratar de favorecer la toma de decisiones, que es una de las definiciones de la evaluación. La evaluación es un proceso sistemático donde relevo información para la toma de decisiones. Entonces, ahí es otro tema. Siempre que nosotros pensamos en un cambio, hay que pensar el tiempo. La variable tiempo es algo que sugiero tener fuertemente en consideración. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, ahora vamos a volver sobre el tema podemos ver sobre la conectividad. Bien, entonces, yo acá estoy trabajando sobre evaluación, diferenciándola de acreditación. Así que ahí vamos a poner un punto. Ahora, ¿qué propuesta de evaluación? Una propuesta de evaluación contextualizada y de proceso. Fíjense que no estoy hablando de evaluación sumativa, sino que estoy hablando de proceso, no estoy hablando de sumativa y formativa. ¿Por qué? Porque, como diría Katarina Weinerman, los términos traen la teoría. Sumativo y formativo viene del conductismo, que decía que la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, es una suma de partes. Entonces nosotros vamos a hablar de evaluación contextualizada, evaluación para el aprendizaje, evaluación de proceso, en lugar de utilizar estos otros términos. ¿Cómo es esta evaluación contextualizada? Con consignas propias, cercanas
al contexto social, al contexto profesional, al contexto de lo que sucede, y no con esas consignas que a lo mejor muchos de nosotros recibimos en nuestra tierna infancia, que eran consignas más escolares, que tienen menos sentido y que solo tienen sentido para la escuela. Entonces, se trata de pensar en una evaluación próxima al contexto social. Por lo tanto, la enseñanza también tiene que estar basada en situaciones, que es esto lo que estoy trayendo. Es la idea que nosotros podemos enseñar básicamente de dos grandes maneras, centradas en nosotros, la exposición. Yo estoy haciendo una práctica centrada en mí para decir que no, pero centrada en nosotros, o trabajando con los estudiantes y las estudiantes, con situaciones, con problemas, con casos, evitando esas consignas desprovistas de sentidos, de contexto, de destinatario. Entonces, en general, trabajar esto. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, la evaluación se planifica desde el inicio. ¿Por qué? Porque la evaluación recorre todo el proceso. La evaluación, por su grado de estructuración, que ahora lo vamos a ver, puede ser informal, semiformal y formal. ¿Por qué yo voy leyendo los chats que ustedes ponen sus inquietudes? Voy haciendo una evaluación de tipo informal, es decir, yo voy chequeando en qué medida lo que digo se entiende. Es decir, nosotros evaluamos de manera informal. Eso hay que diferenciarlo del momento de la acreditación, que es el momento donde se dice que se aprueba o no se aprueba. En ese sentido, es que nosotros vamos a pensar distintas alternativas de acuerdo a las propuestas de enseñanza. Nosotros vamos a tratar de pensar la evaluación informal, es decir, ver en qué medida los estudiantes están siguiendo, realizan las actividades, semiformal, que son las actividades, las tareas, la participación en la plataforma con quienes lo tienen, y formal. Entonces, evaluación no es sinónimo de formalidad. Evaluación es un proceso que acompaña a la enseñanza. Cuando digo que no hay evaluación, lo que estoy diciendo es que no hay evaluación formal. Pero ven que la evaluación no es solo formal, ni tampoco es sinónimo de acreditación, que es el proceso final. Entonces, en general lo que tenemos que revisar son los objetivos, porque tuvieron mala prensa durante mucho tiempo, pero debería quedarnos claro qué esperamos que los estudiantes logren. En Córdoba, por ejemplo, los contenidos y aprendizajes que están bien focalizados porque hablan de alguna manera que esperamos también cómo vamos a enseñar. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, trabajar la herramienta de la planificación como una herramienta, pensar en esta evaluación en estas tres instancias, pensarla como propuesta, como proceso, y no como sumativa y formativa, como les decía recién, porque ambos términos vienen del conductismo, sumativa para hablar de final y formativa, porque como el conductismo cree que controlamos el aprendizaje, en la década del 60, Bloom toma de Scriven el término formativa, porque él le dice al docente que tiene que chequear a ver si los estudiantes están aprendiendo, porque si no tiene que revisar su planificación. ¿Sí? Bien, entonces acá dice, bien, claro, porque el tema es que la evaluación está vinculada fuertemente con la enseñanza. De acuerdo a qué y cómo enseño, es qué y cómo evalúo. Por lo tanto, la evaluación está contextualizada y está fuertemente anclada en nuestra propuesta de enseñanza. Y ahí lo evaluado hasta lo formal va a ser novedoso, es decir, para que los chicos puedan transferir eso, pero no va a ser nuevo. Si yo trabajo de una manera, de la misma manera, voy a trabajar en la evaluación en todas sus instancias. ¿Sí? Bueno, y acá podemos pensar en un plan de evaluación, que viene a continuación. El plan de evaluación es una anticipación. Alicia de Camilleri habla de un programa de evaluación. A mí me gusta más plan para que no se confunda. Entonces, nosotros tenemos evaluación, se llama por su grado de estructuración, informal, los intercambios, semiformal, el trabajo en foros, las tareas, las actividades, todo lo que hacen los estudiantes que no sean las pruebas. Las pruebas pueden a su vez ser orales, escritas y de desempeño. O bien, otra clasificación puede ser estructuradas o no estructuradas. Las estructuradas pueden ser orales, escritas y de desempeño, y las no estructuradas pueden ser orales, escritas y de desempeño. ¿Y qué podemos usar nosotros para ser más justas, más justas y más justos en nuestras calificaciones en el caso de que necesitemos calificar, o bien que queramos hacer algún tipo de retroalimentación
podemos usar listas de cotejo, escala de apreciación y rúbricas. Claro, ese es el tema, Patricia, que la evaluación informal es permanente y constante, por lo tanto, no podemos decir que no hay evaluación. Lo que podemos decir es que no hay evaluación formal, pero no hay evaluación, porque además es un mensaje que la población y los estudiantes en particular van a creer que este proceso no se va a dar, y nosotros necesitamos de la evaluación informal y de la evaluación semi-informal para ver el proceso de enseñanza. Si no, más allá de que vamos a necesitar de la evaluación formal cuando pensemos en calificaciones. Entonces tenemos las informales, las semiformales y las formales. Ahora vamos a entrar a las formales, ¿sí? Bueno, entonces les preparé, yo trabajo en general un gráfico que armé alguna vez en mi vida, el siguiente, que muestra la complejidad del armado de un instrumento de evaluación. Nosotros, como les dije antes, incluimos la evaluación desde el inicio, porque también tenemos que pensar cómo van a ser esas devoluciones a los estudiantes. Después seleccionamos los contenidos, armamos unas tablas de cruce entre los desafíos, los contenidos, los objetivos, cuántos, qué proporción, y después recién diseñamos el instrumento. Es decir, para elaborar el instrumento nosotros tenemos que previamente seleccionar los contenidos. Recuerden que la evaluación, los instrumentos deben ser confiables, válidos, útiles y prácticos, dice De Camillioni, y válidos, es que evalúa lo que pretende evaluar, pero además lo que dicen los libros es que hay una validez de contenido que es que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Como decía recién la colega, la evaluación informal está todo el tiempo, Patricia, está todo el tiempo, y en la enseñanza es la que me va a dar pistas sobre el instrumento de evaluación, porque las formas de la enseñanza son, recuerden, el qué y cómo enseño es el qué y cómo evalúo. Seguimos. Entonces, la siguiente. Bien, entonces, nosotros tenemos un plan de evaluación, van a escuchar hablar también de programa de evaluación, que podríamos diseñar en el inicio o en el inicio del cuatrimestre, no necesariamente para todo, a lo mejor para tomar un módulo, y pensar qué vamos a evaluar, cómo, con qué criterios y quiénes. ¿Qué nos permite el plan? Que no utilicemos un único instrumento de evaluación, porque después cargamos todo en esa prueba para la acreditación, en el caso de que pensemos la acreditación. Pero también nos permite ver de qué manera, qué instrumentos vamos a utilizar. Si vamos a usar un informe, a lo mejor una prueba escrita, una presentación oral, un coloquio. Todo va a depender del curso, el tema, los contenidos. Es decir, hay una serie de variables que ahí intervienen. ¿Sí? Bien. Sí, nosotros inclusive la devolución puede ser, podríamos hacer devoluciones cualitativas durante el proceso y más cuantitativas cuando pensamos en la evaluación formal. Ahora, cuando armamos el plan hay algo que tenemos que tener presente, que es saber qué y cómo se enseña, porque esto está supeditado a las formas de la enseñanza. Ustedes me van a escuchar hablar insistentemente. ¿Por qué? Porque a veces la enseñanza y la evaluación, yo en general digo que tienen divorcio de hecho. Es decir, unas prácticas de enseñanza preciosas, hermosas, de participación, colaborativas, y cuando llego al momento de la evaluación formal, les tomo una prueba individual donde tienen que contestar preguntas que no hicieron nunca. ¿Por qué? Ahí vemos la influencia de las marcas, ¿se acuerdan de lo que les dije antes? De las marcas de la evaluación sobre nuestras prácticas. Bueno, seguimos. Y ahora vienen algunas recomendaciones más. Entonces, planificamos alineando objetivos con actividades con evaluación, de acuerdo a qué espero, qué actividades realizo y qué evaluación hago. Armar un cronograma del curso. Recuerden que nosotros tenemos un tiempo limitado, entonces también pensar en un cronograma. Pensar en el tiempo, en las cuestiones vinculadas a la virtualidad nos va a demandar más tiempo. Armar el cronograma es vital para la virtualidad. Y si no nos organizamos, fracaso asegurado, les puse. Evitar el exceso de actividades, incluir las reglas de juego, es decir, cómo vamos a trabajar en nuestro espacio, si se puede, incluir una hoja de ruta, que yo muestro siempre una que hice para una maestría, que es la siguiente, donde les cuento, bueno, en este caso era para que trabajaran en una plataforma, entonces yo les puse paso por paso qué es lo que tenían que hacer
También podríamos incluir ahí qué actividades hacer, qué tendrían que leer. ¿Ven? Cada uno puede armar su hoja de ruta. Bien, Patricia, las rúbricas son un excelente instrumento de registro. No son instrumentos de evaluación, aunque el 90% de la bibliografía lo dice. Si quieren, al final tomamos brevemente para hacer esta distinción, ¿sí? Para trabajar, sí, de evolución, metacognición, todo. Entonces, recordar que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante, ¿sí? ¿Seguimos? Reconocer que el lenguaje no es transparente, trabajar fuertemente sobre nuestras consignas, revisarlas, mirarlas que estén claras, que los textos también sean oportunos para los estudiantes que estamos trabajando, trabajar en la línea de lo que se llaman las tareas auténticas, es decir, tareas contextualizadas, ¿sí? Siguiente. Y entonces para las consignas, algunas preguntas que nos pueden servir. Si las consignas son orientadoras, si indican lo que hay que hacer, si están redactadas de manera contextualizada, si responden a lo que estamos trabajando, si responden a la complejidad que tenemos. Sí, sigamos. Y acá, bueno, siempre uso que me parece interesante para pensar que nosotros, nuestras consignas, usamos consignas de diferente tipo de desafío. Entonces no es lo mismo identificar, reconocer, localizar, interpretar, que relacionar. Por ejemplo, relacionar es un clásico de las pruebas. Es un clásico de las pruebas donde los estudiantes salen siempre mal, porque en general no lo enseñamos, ¿no? Como diría Bourdieu, nosotros los docentes creemos que el otro lo enseñó, y el otro cree que el otro, y así no lo enseñó nadie. Bueno, relacionar es complicado, complejo para los estudiantes, hay que enseñar. Y lo más complejo es crear, evaluar, analizar, juzgar críticamente, todos esos son más complejos. Entonces, también determinar, identificar este grado de complejidad. ¿Sí? Pasamos. Bueno, entonces acá, en general, se está hablando de retroalimentaciones. A mí me gusta más hablar de devoluciones constructivas. Como les dije antes, el término viene con carga, y por lo tanto retroalimentación tiene un enfoque más mecanicista, y a mí me gusta mucho más hablar de devoluciones constructivas, porque están basadas en el diálogo, en el trabajo con los otros, donde trabajamos sobre el error constructivo, sobre qué cosas les podemos ofrecer, ¿sí? ¿Pasamos? Y están fuertemente especificadas qué es lo que queremos hacer, donde entregamos sugerencias, comentarios. Yo siempre cuento una anécdota. Yo cuando era maestra, en la década del 80, a los estudiantes les hacía una marca, y los estudiantes tenían que revisarlo y volver, iban y venían, ¿no? Y veíamos dónde estaba el error y demás. Y entonces una vez un alumno, que se llama Ricardo, que lo tengo también en el Facebook, me dijo: señorita, póngame mal. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque son las formas habituales. Segundo, porque es más sencillo para todos. Para el docente, póngame mal, se acabó. Y para el estudiante también. No creamos que cuando nosotros venimos con propuestas renovadoras o nuevas o innovadoras, todo el mundo va a querer, va a recibirnos con los brazos abiertos. Vamos a tener que trabajar para instalar prácticas que a lo mejor no son las habituales. Las siguientes. Trabajar sobre esta idea del error constructivo que siempre hablamos. Para eso es importante que ellos sepan, que los estudiantes sepan qué esperamos que ellos logren, que ellas y ellos logren. Por eso es importante que conozcan los objetivos, ¿sí? Como ven, el tema de las tareas auténticas y las devoluciones constructivas tienen aproximadamente 15 años ya en la literatura. Es algo que todavía no estamos trabajando y seguimos usando la palabra retroalimentación. Entonces es una propuesta de un trabajo más centrado en esto. En el nivel internacional, acá en Argentina ya lo veníamos trabajando con estas devoluciones, como les contaba recién. Bueno, sigamos. Bueno, en un ambiente positivo, entonces nuestras devoluciones tienen que ser, que es la última línea, voy a leer, descriptivas, claras y detalladas. Tampoco con exceso de palabras, porque si escribimos demasiado, como la atención tiene un periodo, como todos sabemos, nos dejan de leer o de escuchar. Entonces recuerde que tampoco tenemos que abundar o sobreabundar.